El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Mateo, capítulo 8, versículo 23. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En esta mañana quiero hablar de las etapas que hay en una tormenta. Pero antes de eso, como manera introductoria, vemos acá en la parte que acabamos de leer, de que Jesús entra a la barca y sus discípulos le siguen. Y tiempo después se levanta una tormenta. Entonces, el seguir a Jesús en algún momento determinado de nuestra vida va a ocasionar tormentas. Hay gente que piensa que seguir al Señor es que todo marche bien. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no podemos obviar esa parte de que tendremos situaciones difíciles en nuestra vida si queremos ser seguidores del Maestro. Esa es una situación que tenemos que tener claras en nuestra vida. La otra cuestión que vamos a ver en esta hora, le decía, las etapas que nosotros podemos vivir en las tormentas de nuestra vida. Para eso nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27. Y menciona de la vez de cuando Pablo se introduce en una barca y pues se levanta una tempestad en el mar. En Hechos 27:13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. En un momento de nuestras vidas todo comienza con calma, y es más, cuando llegamos a los pies de Jesús, todo comienza con calma. Sentimos esa libertad, sentimos ese gozo, sentimos esa paz que solo el Señor puede dar a nuestras vidas. Y llega y todo pues parece color de rosa. Sin embargo, poco tiempo después, cuando empezamos a caminar y Dios quiere que nosotros empecemos a cambiar en nuestra vida, van a empezar las tormentas. Porque recordemos algo: Dios nos ama tal cual somos, pero no quiere que nos quedemos iguales. ¿Cómo así? Es decir, Dios nos amó como éramos, con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, con todo lo que hicimos mal. Pero Él no quiere que sigamos iguales. Él quiere que nosotros vayamos siendo transformados por su gracia y su misericordia. Entonces, porque Dios quiere transformarnos, empiezan a llegar a nuestra vida las tormentas. Porque Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso dice: la estatura del varón perfecto. Entonces, todo comienza con una calma, como menciona acá. Pero luego aparece la tormenta. En el versículo 14 del Hechos 27 dice: pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Las tormentas que se levantan en el mar Mediterráneo. Pero en ese caso fue una tormenta bien fuerte, y después dice de que todo parecía que iba a ser un viaje placentero, llega la tormenta. Y así es en nuestras vidas. Cuando parecemos que todo ya está bien, que todo pues va a ir bien, llegan las tormentas. Pero como les repito, su único propósito es transformarnos, es que nuestro carácter vaya siendo transformado. Y es las cosas que Dios permite en nuestras vidas, que Satanás hace. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. En ningún momento le dijo: yo le pedí a Dios que no fuese así, sino que iba a pasar. Pero también dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros.
muchas veces envía pruebas o quiere tentarnos porque piensa que si nosotros sufrimos determinadas pruebas vamos a dejar de seguir al Señor. Lo que pasó con Job, cuando le dijo, bueno, si tú lo tocas, le quitas todo, vas a ver cómo no blasfema en tu propia presencia, le dijo a Dios. Y Dios le dijo, ve y hazlo. Entonces, ¿por qué ese es el supuesto que tiene Satanás con cada uno? Que cuando las cosas van mal, lo primero que vamos a hacer es hablar en mal de Dios. Y por eso llegan las tormentas a nuestra vida. Y por eso Dios las permite para demostrar al enemigo que nosotros habremos de seguir al Señor, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en medio de la tormenta también se experimenta la impotencia humana, dice el 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habrán situaciones en la vida que vamos a querer, de acuerdo a nuestras propias experiencias, quererlas sobrellevar o sobresalir, pero no serán posibles. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es abandonarnos en los brazos del Señor. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, el caso de aquella mujer que tenía un flujo de sangre y había gastado su dinero en médicos. Ella se fue a la experiencia, a la de los médicos, y gastó toda su fortuna prácticamente en eso, y no la habían podido curar. Pero escuchó hablar de un tal Jesús, y que ese día iba a llegar a su aldea. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y conocemos la historia de que esta mujer, en medio de toda aquella multitud que apretaba al maestro, ella tocó su manto. Y Jesús sintió que poder salió de él por la fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales habrá impotencia. Habremos hecho todo lo posible, pero no queda más que lo que dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino y él hará. Y es ahí donde, de acuerdo a nuestra experiencia, luchamos por sobrevivir. El 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Calauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Es decir, en medio de toda esa situación lucharon por sobrevivir. El esquife, la balsa salvavidas, podemos decirle así. Y ellos trataron a lo más posible de sobrevivir. Y habrán momentos en los cuales pues, hay soluciones pero sin fruto. Dice el versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Se dejaron ya abandonar a su suerte. Y a veces en las tormentas pasa eso. Primero tratamos de forzar las cosas o de hacer las cosas de acuerdo a nuestra experiencia, cuando lo único que tendríamos que hacer es abandonarnos completamente en los brazos del Señor, porque Él sabe lo que hace. Y el que permite que nosotros entremos a las dificultades también sabe cómo vamos a salir. Cuando Dios guió a Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto, Dios lo guió, Dios lo llevó al lugar frente al Mar Rojo, donde el Mar Rojo estaba enfrente, montañas a su alrededor y el ejército de Egipto que venía detrás de ellos. Entonces, si Dios lo guió ahí, ¿por qué lo hizo? Si lo llevó prácticamente a quedar atrapados. Porque Dios sabía lo que iba a hacer. Y Dios lo que iba a hacer era abrir el Mar Rojo para que su pueblo pasase como que si fuera tierra seca. Entonces, cuando Dios permita situaciones en tu vida, lo que no tienes que perder de vista es que Dios sabe por qué estás ahí. Dios sabe cómo puede sacarte. Por eso es que al que tenemos que acudir primeramente es al Señor. También vemos hundir nuestros esfuerzos cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. 18 y 19 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad,
Al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, todo aquello que llevaban, que quizás era el esfuerzo del trabajo de alguien, de ellos mismos quizás, tuvieron que abandonarlo. ¿Para qué? Para tratar de sobrevivir. Y habrán situaciones en las cuales todos nuestros esfuerzos se verán como hundidos, se verán como en vano. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y la Biblia dice, no con espada ni con ejército, con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las cosas se deben hacer no con nuestra experiencia, con la sabiduría de Dios. Y el 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, habían totalmente bajado los brazos. Entonces, esas son las etapas que nosotros podemos vivir en una tormenta. Pero ¿cómo las vamos a afrontar? Lo que tenemos que hacer es primeramente confiar plenamente en que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Como ya le dije al principio, ingresar o andar en los caminos del Señor nos va a llevar a pruebas. Como dijo, estas cosas os he hablado, dijo Jesús en Juan 16:33, para que en mí tendráis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el salmista nos dice en el Salmo 40, del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando hablamos de confiar en Dios, implica paciencia. Paciencia en el esperar que Él obre. ¿Por qué? Porque en ese mundo globalizado y en ese mundo que todo es instantáneo, que todo es rápido, que todo lo queremos para allá, pensamos que Dios es de la misma forma, que Dios trabaja en la forma en la que está trabajando el hombre en este mundo, y no es así. Dios trabaja en su tiempo, en su momento. Dios sabe cuándo va a hacer las cosas, cuando hayamos aprendido, cuando Él se quiera glorificar. Cuando le dijeron de aquel hombre, Señor, ¿es pecado este o sus padres? Tenía 38 años de ese azote. Y él dijo, ninguno, este ha quedado para que el nombre de Dios sea glorificado. Ese era el tiempo en el cual el nombre del Señor iba a ser glorificado. Entonces, tenemos que confiar en la ayuda de nuestro Dios, abandonarnos completamente a Él y esperar que Él hará. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ya el salmista se encontraba en una situación de desesperación, se sentía sumergido en un lodo pegajoso, que ya no podía salir de ahí. Pero dice que Dios lo sacó de ahí, puso sus pies sobre la peña y enderezó sus pasos. Dios nos puede afirmar nuestros pasos. No hay que permitir que el temor nos debilite. Dice Isaías 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quién nos dice que no vamos a pasar? Dice, cuando pases por las aguas y quieran ahogarte, no te ahogarán. El fuego no te quemará. No aquellos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron arrojados a un horno de fuego ardiente, 7 veces más, pero ni siquiera olor a humo tenían cuando los sacaron de ahí, porque Dios dice que se paseó con ellos en medio de ese fuego.
De la misma manera, Dios está con nosotros en medio de cualquier situación. Dios está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Y Él no va a permitir que nos ahoguemos o nos quememos. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo que no debemos de también olvidar es que después de la tormenta siempre llega la calma. Usted lo ha podido ver a lo largo de su vida, que las tormentas por muchos días que duren, siempre sale el sol. Siempre hay un final para ello. Y de la misma manera, también hay un final para toda tormenta en nuestra vida. En Juan 16:20 dice, de cierto, cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Compara el hecho de que la mujer cuando está a punto de dar a luz tiene fuertes dolores, pero una vez que da a luz, ese dolor se va por la alegría de ver el cipote o la niña ahí ya nacida. De la misma forma, en algún momento determinado sufriremos dolor, sufriremos tristeza, pero después esa tristeza se convertirá en gozo cuando hayamos visto la mano de Dios reflejada a nuestro favor. Cuando hayamos visto cómo Dios nos sacó de esa tormenta y ahora viene la bonanza. Toda tormenta tiene caducidad, tiene fecha de finalización. Todo dependerá de qué tanto nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Porque el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto porque no se quiso someter a la voluntad de Dios y una y otra vez renegó. Dios no quiere que nosotros seamos de la misma manera, sino que nosotros aprendamos la lección. Para eso está escrita la Biblia, para que nosotros aprendamos de los errores de otros, además de los nuestros, y podamos confiar en Él. Nos depositemos plenamente en Él y Él hará. Él nos bendecirá. Llegará el tiempo en el cual la tormenta cesará y saldrá el sol, y bendeciremos y engrandeceremos a Jehová nuestro Dios. Así que en esa hora, si estás pasando por alguna situación y no sé qué etapa de la tormenta vas, lo que te puedo decir es, entrégate al Señor. Es decir, abandónate completamente en sus brazos y Él hará. Él hará. Y esa tormenta un día terminará. Así que en esta hora vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Bendecimos y te glorificamos y te damos honra, porque tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. En esta hora, oh Dios, nos acercamos delante de tu presencia, declarando que tú eres y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, Señor. Oh Dios, y aquellos que se encuentran en tormenta, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan tener esa paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento en medio de ella, que puedan ver tu mano reflejada, oh Dios, en el nombre de Jesús en sus vidas, que seas tú, oh Dios, en esta hora, Señor, glorificándote, Señor, en sus mentes y en sus corazones, obra, Señor, para bien en sus vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Y aquellos, Señor, que están esperando, oh Señor, sé propicio, Señor, a su espera, escucha su clamor y seas tú dando esa respuesta, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, bendice nuestras fuentes de ingresos, nuestros trabajos, Señor, en el nombre de Jesús, bendice los lugares de trabajo de cada uno, Señor, de los que ven ese mensaje, Señor, en el nombre de Jesús, o lo escuchan. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, esos lugares, Señor, donde ellos se desempeñan. Así como también, oh Dios, Señor, a sus jefes, a sus, Señor, las personas dueñas de esas empresas, que tú bendigas, Padre eterno. En el nombre de Jesús, oh Dios, que tú obres, Señor. Obra en esta, Señor, ese país, El Salvador, tengas misericordia. Sana nuestra tierra, Señor, pon sabiduría en nuestras autoridades, en nuestros gobernantes.
para trabajar por el bien de la gente, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, te damos adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Señor, aquellos que están enfermos sean sanos en esta hora, diferentes dolencias. En el nombre de Jesús, oh Dios, puedan recibir tu sanidad. Enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí donde están. Y seas tú obrando, Padre eterno. Y como dice tu palabra, cuando acercaban a los enfermos y los sanabas de diferentes géneros de enfermedades, tú sanes, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano en ellos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo.